Bueno, pues moltes gràcies a les dos Anes que ens han explicat i ens han aclarit a muntó el sistema de fertilització. I ara, ja per acabar les jornades, i no menys important, és l'optimització del reg en cítrics, on ens ho explicarà Lluís Bonet Pérez de León, que és enginyer agrònom de la Universitat Politècnica de València, des de 2005 en el Servei de Tecnologia de Reg de l'IBIA i des de 2013 el seu responsable. Al llarg de la seva carrera ha participat en multitud de projectes relacionats en determinació de necessitats de reg, avaluació d'estratègies de reg, sistemes de reg i reg de precisió i pautes i maneig eficient. Des de la seva incorporació a l'IBIA en 2005 ha desenvolupat la seva activitat en el Servei de Tecnologia del REG, departament que tenen atribuïdes les competències de transferència tecnològica en aquesta matèria. Les activitats desenvolupades en el sistema de tecnologia del REG han sigut desenvolupament i manteniment de la red d'estacions agrometeorològiques, posada en marxa d'experiències de REG amb l'objectiu de determinar les necessitats de reg, avaluació d'estratègies de reg deficitari i sistemes de reg i pautes i maneig eficient del reg. Donem pas a Lluís Bonet Pérez de León. Muchas gracias. Bueno, nada, es un placer estar aquí en este espacio tan bonito y viendo el salón todavía con bastante afluencia para las horas que son. Así que enhorabuena a la organización y también un placer estar con mis compañeras después de la masterclass que nos han dado sobre fertilización y suelos. Bueno, vamos allá con el riego. A mí me gusta empezar muchas veces con esta imagen porque tratando de transmitir, cosa que creo que sabemos todos, la importancia que tiene la aplicación del riego para la productividad de los cultivos. No ya la productividad, sino que incluso, como también sabemos, para la supervivencia del entorno rural y mucha economía local. Si le queremos poner números, pues nuestros compañeros de la Consellería, en su último informe, pues indican que según las cuentas económicas de la agricultura, una hectárea de regadío pues aporta casi 9 veces la riqueza que aporta una de secano. Y vamos, es algo que se ha tenido desde siempre en cuenta. Ya los más viejos del lugar, entre los cuales me incluyo, pues recordaremos del Instituto de Colonización, el famoso ICONA, o toda la labor de transformación de este país económica que se hizo tomando como base los regadíos, es decir, esas grandes transformaciones de grandes superficies donde la oportunidad que se le daba a la población presente era la transformación de sus parcelas a regadío. Que en esta tierra, pues digamos que ya sabemos mucho de eso, en el sentido de que desde la venida de la autonomía, las competencias en agricultura, se tuvo clarísimo que una de las grandes actuaciones que se tenían que hacer era modernizar nuestros regadíos. En dos sentidos muy claros. El primero de ellos, pues, en lo que son las grandes infraestructuras de conducción, la presurización de las instalaciones, es decir, hemos transformado esos canales mal mantenidos, los hemos presurizado en gran medida y también hemos intentado desestacionalizar la oferta, es decir, sabemos también que hemos hecho un gran esfuerzo económico en cuanto a modernizar nuestra capacidad de almacenamiento de agua. Pero yo creo que lo que realmente hemos padecido, entre comillas, es el segundo gran bloque, es aquel que hace que en nuestros campos aparezcan una miríada de tubos, goteros y una serie de conceptos que nos ha tenido que cambiar un poco el chip respecto de cómo regar, en el sentido de que es absolutamente diferente el riego por superficie, el riego a manta, de lo que es el riego localizado o el riego por goteo. Mucho esfuerzo económico también por parte de las administraciones y por parte de los regantes, como veremos, pero eso hace o ello hace que nuestra superficie de riego, esas 300.000 hectáreas, prácticamente más del 70% esté ya transformada o sea capaz de ser regada en riego por goteo, y digamos que en cierto modo es la consecuencia de que
nuestra agricultura consuma progresivamente menos agua. Hay otros factores, hay otros motivos que seguro que en la sala alguno nos está pensando, pero esa mejora de la eficiencia de riego asociada al cambio del sistema pues nos ha hecho que vayamos reduciendo en términos globales el consumo de agua de nuestra agricultura de esos 4.800 metros cúbicos a esos 4.400 en términos medios. Es decir, se ha invertido una cantidad de dinero enorme y no solo por parte de la Administración autonómica, sino que la Administración General del Estado también ha puesto y mucho empeño, SEIASAS, etcétera, etcétera, y también el caso de la Administración local. Es decir, todos hemos participado en conseguir que esa eficiencia alcance la aplicación de agua en parcela, dada la trascendencia que tiene para todos. Pero ya digo, no es solo un esfuerzo de las administraciones, no estoy haciendo aquí un alegato en pos de los apoyos públicos, sino que muchas de esas inversiones han sido cofinanciadas, en todo o en parte, o en gran parte, por parte de los regantes. Y aquí estamos en una comarca que, digamos, es seña de ese esfuerzo, porque dentro de la estructura de las comarcas en la Comunidad Valenciana, digamos que está a la cabeza en el esfuerzo transformador, modernizador, y a la cabeza también del esfuerzo por parte de los agricultores al respecto. Con todo esto, podríamos decir que tenemos un regadío potencialmente eficiente, pero no quiere decir que porque sea lo vaya a ser. Y me refiero, e intento ejemplificar este mensaje en esta imagen, y esta imagen lo que representa es dos comunidades de regantes eminentemente citrícolas en una zona muy próxima a Valencia, Picassent concretamente, y esta pantone de colores que ven, entre los colores amarillos, son parcelas como sobreregadas, es decir, más agua de la que realmente teóricamente necesitan, y hacia esos rojos iríamos hacia parcelas infrarregadas. Es decir, que teniendo toda esta cantidad de inversión puesta en parcela, después, lo que es la ejecución de este riego eficiente, pues tenemos un grado de dispersión que no se debería producir. Es decir, que digamos que hemos modernizado las instalaciones, pero todavía nos falta modernizar un poco los hábitos. Y más siendo conscientes de lo que nos viene. Voy a decir mensajes ya que son lugares comunes, pero creo que ya están bastante arraigados en nuestro subconsciente incluso. Es decir, ya las grandes instituciones, por ejemplo el Tribunal de Cuentas Europeo, ya incluso no estando directamente ligado con la agricultura, ya avisa que realmente estamos ejerciendo una presión sobre los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, fruto del uso de la agricultura prácticamente insostenible, y nos colorea a nosotros de rojo, es decir, que estamos en una situación, digamos, bastante alarmante, y vamos, como también saben, hacia unas condiciones que desde luego fácil no nos lo van a poner. Las previsiones del incremento del estrés hídrico, y luego ya entraremos un poco a detalle sobre eso, pues no son desde luego nada halagüeñas, y estamos en una zona con un fuerte estrés hídrico y vamos a ir a más. Que digamos que esto es la visión macro de grandes informes, pero lo que nos interesa es lo micro. Y lo micro no es nada más que esto. Aquí tienen los datos de las estaciones de la red SIAR de la provincia de Castellón. De las 10 que tenemos, 5 están en la Plana Baixa, 7 en esta zona de influencia, y lo que obviamente todos nos hemos dado cuenta estos 2 últimos años, sobre todo este último, el fuerte descenso de las precipitaciones. Tenemos aquí este proceso y sobre todo estos 2 últimos años, y en este año, el año corriente que llevamos, 267 milímetros de media entre todas las estaciones. La media la tenemos en 468, estamos 1/3 por debajo de la media, pero es que además he querido marcar de ese valor de 267 cuántos nos han caído este mes, en septiembre. Es decir, que hasta septiembre estábamos llevando adelante los cultivos con 140 litros por metro cuadrado. Además, ya lo habrán percibido ustedes también, que el régimen pluviométrico no solo altera en condiciones globales, sino en cómo, también, que influye mucho. Ahora ya no nos aparecen esas mantas coloreadas cuando nos viene un temporal, sino que, como bien saben ustedes por aquí, nos empiezan a aparecer esas manchas de
unas grandes intensidades y muy mala distribución. Y eso cambia radicalmente el modo en el que esa precipitación se puede aprovechar. La Confederación ya nos tiene muy acostumbrados con sus informes a poder hacer un seguimiento bastante exhaustivo de cómo nos van nuestros embalses, pues no representa otra cosa diferente de lo que habíamos visto antes al hablar de la manera general. La presión que tenemos sobre el recurso y cómo nuestros embalses cada vez almacenan menos agua y estamos en una zona donde digamos que el descenso de los niveles, de las cotas de los embalses es especialmente dramático. Esta falta de disponibilidad de embalses, de almacenamiento de agua, junto con la falta también de las precipitaciones, es lo que lleva pues, al organismo de Cuenca a definir esta serie de índices en los cuales nos está hablando de realmente si nuestro territorio, fruto de esta alteración de la precipitación, está padeciendo esa sequía pluviométrica, es la que estamos padeciendo ahora, y además, que es el indicador que les marco aquí, y además en qué grado estamos con respecto a poder ofrecer las necesidades con respecto a las disponibilidades, que es lo que marcamos aquí con respecto al grado de escasez. Es decir, que estamos en una situación nada fácil para poder llevar adelante esa responsabilidad que tenemos con respecto al riego de nuestras parcelas en el contexto en que nos encontramos. Porque lo que tenemos que hacer es controlar muy bien el agua que estamos aplicando. Ya no podemos dejarnos llevar por la cada vez menos escasez de precio del agua, sino que tenemos una responsabilidad para con nosotros y para con la sociedad en general de que somos los garantes de que el agua se mantenga en unos buenos estados. Naturalmente, si tenemos que controlar lo que hacemos en nuestras parcelas, no podemos controlar lo que no conocemos. O sea, no podemos controlar lo que no medimos. Y si estamos hablando de riego, al final los que me van a indicar o me van a influenciar o me van a determinar cómo tenemos que responder son estos tres elementos que les marco aquí, lo que se denomina el continuo suelo, planta, atmósfera. Eso regula lo que es el régimen de absorción de la planta y si nosotros somos capaces de obtener la información de su funcionamiento, pues en consecuencia seremos capaces de responder ante ello aplicando una programación de riego adecuada y eficiente, óptima, que es de lo que se trata hoy, lo que estamos hablando. Bueno, pues se nos abren los cielos, aparece ahí, seguro que estos 2 días la han oído mencionar muchas veces, digitalización, la agricultura de precisión, agricultura 4.0 y más sinónimos que habrán escuchado, que en definitiva, ¿qué nos propone? Bueno, pues nos favorece mucho precisamente esto, el conocer, el obtener información. Los sensores cada vez son más variados, más potentes, más capaces, tenemos cada vez más facilidad de acceder, de transmitir esa información, de procesarla y de sacar conclusiones a partir de ella. Es decir, es, cómo no, pues la digitalización. Y en definitiva, pues digitalización, no nos vamos a escapar en la agricultura de ese proceso general de digitalización general de la sociedad. Porque además, bueno, ya desde hace mucho tiempo se lleva diciendo que gracias a la digitalización vamos a poder generar más riqueza de nuestras actividades económicas, porque además siempre se ha dicho que realmente digitalizamos poco, podríamos decir, es decir, que tenemos todavía un recorrido para incorporar toda esta serie de técnicas dentro de los sistemas productivos, porque una de las grandes ventajas que achacan a la digitalización es que incrementan la productividad de los procesos económicos. ¿Y qué es lo que estamos nosotros siempre a vueltas con la agricultura? Con la productividad. Es decir, que incorporando estas herramientas de captación de la información, procesado y interpretación, una cosa muy importante, podemos mejorar la productividad de nuestros cultivos. Además, pues por ejemplo, en este informe en concreto ya señalaba a la agricultura como uno de los grandes candidatos para ser favorecidos y mucho con respecto a este proceso de digitalización y además también, aunque no de las mejores maneras que se pueden definir, ese despilfarro de agua, que realmente el sector de riego era, digamos, uno de los candidatos dentro de la agricultura que mejores beneficios podía ofrecer con respecto a la digitalización. Volvemos a ese continuo suelo-planta-atmósfera.
Y mi idea hoy también es no ser muy exhaustivo, sino que hacer una revisión de, por cada uno de los elementos, dónde ustedes pueden conseguir información respecto de cómo pueden gestionar el riego de sus parcelas y, digamos, en cierto modo, perder el miedo a este proceso que estamos viviendo todos, miedo a la digitalización, pero a la vez tampoco ser cándidos. Es decir, no dar mensajes positivistas y optimistas porque sí, sino que realmente dar un poco de criterio con respecto a el momento de la elección, saber qué hacer. Atmósfera, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos monitorizar muy bien y cada vez mejor mediante, por ejemplo, una estación agrometeorológica, las condiciones ambientales, porque sabiendo lo que ocurre con el medio que envuelve al cultivo, podemos asociar la evolución y las características de esas condiciones ambientales a cómo se comporta el cultivo con respecto a la absorción de agua, lo que se denomina la exigencia atmosférica. Que los que estén un poco más metidos en este tema del riego, pues ya saben hacia dónde voy. Estamos hablando de la metodología FAO 56, balance de agua, que lo que hace es estima la influencia de unas condiciones dadas y las particulariza al cultivo. La estimación de las condiciones ambientales lo hace a través de este parámetro llamado evapotranspiración de referencia, cuya fórmula, según la metodología más utilizada, pues tiene este aspecto terrorífico, mientras que la parte del coeficiente de cultivo pues no se queda atrás con respecto a que este valor es el que nos ayuda a transformar esas condiciones ambientales en una extracción de agua. Alguno estará pensando, ¿me estás proponiendo que me compre una estación meteorológica, le saque los datos, me calcule la evapotranspiración y me busque el coeficiente de cultivo? Pues obviamente no. No, porque todo eso ya está montado, todo eso ya está montado desde hace 25 años, en el sentido de que tenemos 400 estaciones agrometeorológicas, 56 en la Comunidad Valenciana, 10 en la provincia de Castellón, 7 en esta zona, dedicadas, pagadas y funcionando para el sistema de cálculo de necesidades hídricas que ofrecemos servicios como un servicio de tecnología de riego en el IBIA, servicios de asesoramiento al regante, que mantienen esa red funcionando y se dedican, o nos dedicamos, a la prospección de la literatura científica y técnica a la hora de hacer esa selección de los parámetros más adecuados para ofrecer esa información a través de ¿qué? Pues lógicamente, páginas web, el abierto 24 horas, nuestra plataforma de necesidades de riego en la que con 4 datos que ustedes necesitan introducir porque necesitamos saber dónde está la parcela y sus características básicas, pues podemos tener la información de la recomendación de riego en horas de riego, que es lo que ustedes necesitan, semanalmente. Y se las enviamos a su correo electrónico. Servicio, por supuesto, gratuito, en que, por supuesto, no solo afecta o está directamente relacionada con los cítricos, sino que contiene hasta 45 cultivos. Eso es lo que hoy en día ya existe, ya digo, tienen la posibilidad de inscribirse dentro de la página y recibir vía correo electrónico esas recomendaciones de riego personalizadas. A futuro, pues lo que estamos haciendo, porque la página ya empieza a dar señales de agotamiento, pues reformar la página. Lo que vamos a ofrecer, esperemos que a finales del año que viene, porque digamos que es un trabajo ingente, es una nueva plataforma ya orientada más digamos, holística, más global. Una plataforma orientada hacia la eficiencia hídrica, donde como novedades pues lo que queremos integrar no solo que sea la aplicación de agua pura y dura, sino que también tenga en cuenta problemas de salinidad, con compañero también perteneciente al Centro para la Agricultura Sostenible, comentaba Ana, José Miguel de Paz. Queremos también mejorar el cálculo de las dosis de riego, por una serie de parámetros que van a mejorar mucho lo que es la contabilización de la lluvia, cosa importante porque se nos produce muy de poco en poco, pero es importante aprovecharla en su totalidad. Vamos a incluir también, pensando en el paisajismo, en ayuntamientos, riego para el caso de jardines, que podemos mejorar mucho la aplicación de agua en el caso de parques y jardines procedentes de ayuntamientos, predicciones meteorológicas. Las predicciones meteorológicas cada vez son más ajustadas, más precisas, aunque a veces no lo parezca. Utilizar esa información para calcular necesidades hídricas,
Estamos en proyectos de aguas regeneradas. La información que estamos obteniendo de esos proyectos de aguas regeneradas, sean aguas procedentes de desaladoras o de EDARs, esa información respecto a corregir esas aguas para hacerlas aptas para la agronomía, las vamos a incorporar dentro de la plataforma, y vamos a apoyar también mucho con información cartográfica, que hoy en día ya estamos muy acostumbrados al manejo de mapas. Todo esto es lo que vamos a incorporar dentro de la nueva plataforma, intentando mejorar este servicio público que ofrecemos respecto de saber ese punto de partida, esas horas de riego que tenemos que aportar para saber que, o tener cierta certeza que estamos aportando al cultivo el agua que necesita. Nos queda después un par de incógnitas más. La primera de ellas es, bueno, yo me fío de lo que me dice el IBIA, esas 12 horas que les he puesto en el ejemplo, ¿cómo las aporto? ¿Cómo después las aplico en mi parcela a través de mi instalación de riego ya modernizada? Bueno, aquí intervienen muchos factores que hacen la cosa un poco más compleja, no tan fácil como podría ser. Se ha hablado del suelo aquí, pues el suelo es fundamental, esa textura y esa estructura para saber cómo va a responder el suelo con respecto a la aplicación de agua. El sistema de riego, estamos hablando de, se han introducido nuevos goteros, nuevas distancias entre goteros, nuevos números, nuevos diseños agronómicos más que sistemas de riego. Eso nos va a cambiar también muy y mucho la respuesta de la planta con respecto a cómo aplicamos el agua. Y por supuesto, cultivos. Hoy estamos hablando de cítricos, pero la realidad agrícola también es muy variada y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esa diferente condición que tiene o que viene dada por la especie del cultivo. Bueno, pues como decía Ana, les voy a hablar de sensores y efectivamente, digamos que dentro de la digitalización y dentro del mundo del riego, quizás el principal representante, en algunos casos denostado, es este que ven aquí, los sensores de humedad del suelo, porque me pueden dar la respuesta a todas estas incógnitas que les he enseñado en la diapositiva anterior, es decir, me pueden ajustar muy bien cómo tengo que regar. Sensores hay de muchas tipologías, pero aquí vienen representadas pues, los 4 tipos básicos de sensores que pueden encontrar en el mercado, que supongo que más de uno de ustedes ya los conocerá. Y lo que permiten hacer los sensores es esto, hacer lo que toca, acumular el agua donde toca, donde la planta la toma, ni más ni menos, y según el ritmo en el que la planta me lo irá pidiendo. Porque los sensores me van a permitir naturalmente mantener un contenido de humedad en la zona del bulbo estable, en un nivel en el que la planta mejor va a trabajar, me va a permitir eliminar el drenaje, también lo han comentado mis compañeras anteriormente, la importancia de eliminar el drenaje, me va a permitir saber pautas de absorción, me va a permitir saber la distribución radicular. Y además me lo permiten saber de una manera muy intuitiva, que es una gran ventaja de los sensores, que con media hora de explicación seguro que cualquiera es capaz de después interpretar esto que ven ustedes aquí, que es cómo representa un sensor una programación de riego. No me quiero parar ahora en detalles, pero que realmente es muy intuitivo toda esta información, deducirla de la información que nos propone un sensor, siempre y cuando la casa que me venda el sensor me lo ofrezca. Este mensaje va más bien pues los posibles técnicos que se encuentren en la sala y que seguramente que hayan tenido contacto con esta corriente que hay hoy en día con respecto a la instalación de equipos de sensorización del suelo, porque el esquema que imagino que se encontrarán más común es este que ven aquí. Un sensor, un sistema de transmisión, normalmente en la nube, vía internet. Hoy en día pocas cosas se hacen diferentes a eso. Una plataforma más o menos agraciada desde el punto de vista estético y una manera de representar qué es lo que está pasando en el suelo. Pues bueno, siempre insistimos mucho a la hora de dar nuestro consejo, que para eso nos pagan los ciudadanos, es que lo importante no tanto es el principio, que también no vayamos a la sensorización barata per se, lo que es muy importante es esto de aquí. ¿Cómo me representa la información? Porque según me representa la información, yo con mi decisión iré detrás. Una información mal representada, mal ofrecida, irá detrás una decisión mal tomada. ¿Qué estamos haciendo en temas de sensorización? Pues ya lo ha comentado también Ana anteriormente, los modelos predictivos. ¿Qué es eso?
Tenemos una capacidad tremenda cada vez más de procesar la información. Ya palabras como machine learning y estas cosas hoy en día ya están en el mercado, ya están circulando. Y procesando esta información podemos incluso sustituir, digamos, la interfaz humana en la toma de decisiones. Es decir, que procesando la información de los sensores determine la programación de riego más adecuada. Bueno, pues aquí quiere representar pues, lo que son los modelos predictivos de cálculo de necesidades hídricas, como desde el punto de vista científico, como el número de publicaciones y el número de citas, es decir, la comunidad científica en qué grado se está dedicando a ello, pues cómo está subiendo exponencialmente durante los últimos años. Bueno, pues nosotros en nuestras posibilidades, que como comentaban últimamente están un poco mermadas, pues también nos hemos ido al carro intentando pues hacer eso, es decir, dar el core que se llamaría, es decir, la base de futuros modelos que luego circularán en el mercado y por lo menos estarán referidos a trabajos que se han desarrollado en instituciones públicas. Ejemplo, pues proyecto europeo en el que, como digo, lo que nosotros decidimos con el análisis de la información nos lo dice automáticamente, lleva esto dentro, que obviamente no me voy a parar en el detalle, simplemente hacerles un resumen de esto es el comportamiento de ese modelo en el sentido de que estamos comparando esta línea, digamos, sólida, que sería lo que hace el técnico con la información del sensor. Aquí tenemos una campaña, esto es una naranja Midnight en colaboración con la cooperativa de Benaguasil. Bueno, pues la línea sólida, que es esta que les estoy señalando, se mueve dentro de la banda verde, que es la banda idónea, en el cual la planta mejor se encuentra, y la línea punteada es lo que dice el modelo, automáticamente. Lo que nos dice el modelo nosotros lo aplicábamos. Y en general, salvo un pequeño periodo que por circunstancias ajenas al modelo, podríamos decir, pero en cualquier caso, un pequeño periodo, el mantenimiento de la humedad es bastante similar de lo que el técnico con esa misma información propone. La prueba del 9 es si después la producción aguanta el tipo. Datos de un año, es un ensayo que estamos todavía, remataremos el año que viene. Bueno, pues datos de un año, ven esas dosis de riego, es una plantación, digamos, algo joven, pero a un 2×5, es decir, tenemos mucho árbol en la parcela, pues más o menos unos 5.000 metros cúbicos aportados, tanto por el técnico, digamos, como por el robot, digámoslo así, y realmente no ha habido efectos con respecto a la producción. Es decir, que este mantenimiento de la humedad no ha afectado a la capacidad productiva del árbol. Es un camino a seguir. Estaciones meteorológicas, tenemos un servicio público que nos ofrece unas horas de riego, cómo las aportamos al suelo, tenemos una miriada de ofertas de sensorización, más o menos baratas, más o menos acertadas, que bien interpretadas nos pueden ayudar mucho a la aplicación del agua. Estamos por arriba y por abajo, pero realmente lo que nos interesa saber es qué le pasa a la planta, porque aún así la planta se nos puede ir. Necesitamos o necesitaríamos, se lo digo en condicional, un sistema que nos permita hacer lo que a todos nos interesa, evitar el estrés hídrico en nuestra plantación. Evitar o controlarlo, porque llegará un momento en el que sí o sí, si no ha llegado ya en algunas zonas en las que la cantidad de agua que tendremos que aportar, que nos dejarán aportar en nuestro cultivo, estará por debajo de lo que puede decir nuestra página web, esos 4.500 metros cúbicos que nos va a dar de media, ¿de acuerdo? Tenemos que saber, entonces, cómo jugamos con las restricciones, cómo regamos con restricciones, y si tenemos una herramienta que me permita saber cómo está respondiendo mi planta, sabremos cuándo podemos ir más allá o cuándo tenemos que ir hacia atrás. Es el riego deficitario controlado que ya se ha estudiado y se estudió en el IBIA ya en tiempos pasados, y para el caso de cítricos, que no es que sea un cultivo especialmente propenso a que le aplique restricciones, digamos que la receta la tenemos bastante clara y bastante sólida. A los cítricos le podemos aplicar una restricción durante la fase 2, lo que viene a ser en verano, más o menos en los periodos que vienen ahí, desde mediados de julio hasta finales de agosto, siempre que no le hagamos pasar un estrés severo, y aquí tienen un valor que entraré más adelante, cómo saber si es un estrés severo, podremos conseguir un ahorro global de un 20%,
Y si lo hacemos bien, pues posiblemente no nos afecte al calibre, que es realmente el principal efecto negativo que hemos encontrado en nuestros ensayos y en nuestros estudios sobre riego deficitario controlado. Esto, como ven, grandes ventajas no aporta, es decir, nadie en su sano juicio, si puede aportar el agua que necesita su cultivo, no lo hará. Lo que pasa es que a veces el riego deficitario puede tener su juego para tener algún tipo de ventaja, y es pues, lo que les quería presentar el ensayo que estamos haciendo en naranjas rojas. Creo que ha sido, he visto a Miguel de Anecop, que esta mañana les han presentado sobre naranjas rojas, saben que es una variedad que últimamente, un tipo de naranja que está despertando mucho interés por esa coloración y todo esto que tenemos asociado a esos colores rojos con respecto a antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa coloración depende, esa coloración valoriza el producto y depende, como saben, de la aplicación de un estrés, que suele ser el más efectivo, el térmico. Pero la idea es jugar si con un estrés hídrico podemos incrementar esa coloración y, por lo tanto, dar mayor valor de mercado a la producción. También con la cooperativa de Benaguasil, y lo que hicimos es, fijándonos el momento de la síntesis de las antocianinas, que son las responsables de esa coloración externa e interna del fruto, viéndose apretándole con el agua un poquito antes y un poquito después, viendo a ver si haciendo eso conseguíamos subirle un poquito el color por dentro y por fuera. Aquí tienen cómo se representa ese estrés. El que no recibe estrés hídrico, las círculos azules, el que recibe el estrés antes de la síntesis, que es este punto de aquí, síntesis de antocianinas, en los puntos verdes, y el que recibe el estrés después. Bueno, pues vemos que se comporta que cuando le aplicamos el estrés en este punto, los puntos verdes nos bajan y se nos acercan a un umbral. Eso nos está diciendo, nos permite conocer si realmente estamos consiguiendo el objetivo, estresar al árbol. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto y en este punto sabemos que esa plantación, esos árboles están en estrés, con lo cual podemos saber si después incrementamos la coloración, si puede ser debido a ese estrés y en qué grado. Bueno, pues dosis de riego es una plantación joven, empezaba a entrar en producción, ahora cuando vean los kilos verán en consonancia con su edad, y bueno, pues no hubo efectos respecto a la producción, hicimos un recorte que varió entre el 15 y el 20% de la cantidad de agua aportada, es decir, generamos un ahorro de agua, pero no repercutimos sobre la producción, que se mantiene estable. No es una producción, ya digo, es una plantación joven que está entrando ya a velocidad de crucero con respecto a la producción, pero interesante, reducimos agua, no nos afecta a la producción y hemos generado un poquito de estrés. Bueno, a lo que vamos y a lo que os interesa. ¿Hubo algún efecto sobre el color? Bueno, pues por lo que vimos en colaboración con el departamento de post cosecha, pues sí, no todo lo que pretendíamos, pero sí algo. Lo que conseguimos es el incremento de la coloración externa. La aplicación de los estreses, tanto antes como después, parece que no está asociado en el momento de la aplicación del estrés, lo que hizo fue subirle el color de la corteza, color externo. Mientras que, por desgracia, porque nos hubiera gustado hacer el pleno, desde el punto de vista de la pulpa, el color no se había afectado. Es decir, que el manejo del riego te permite jugar o conseguir determinadas ventajas, pero han visto que había por ahí un elemento que nos permitía saber si habíamos estresado o no y en qué grado. Y ese elemento pues, es uno ya bastante antiguo, de ahí que sea calificado como antisistema, en el sentido que va en contra de la digitalización. Es un sistema manual, destructivo, farragoso, que es el sistema de la cámara de presión. Y es un poco el indicativo de qué pasa con la información que nos permite saber si realmente mi planta está estresada. Que hoy en día todavía no tenemos una herramienta tan accesible como puede ser un sensor de humedad, tan accesible como puede ser unos datos de una estación meteorológica que me puedan dar una pista de si tengo que subirle el riego 1 o 2 días a mi plantación. Viene la teledetección, que seguro que en la sala habrá algún compañero que seguro o tiene ya o le han ofrecido también la gestión de la explotación mediante una famosa de estas plataformas donde se ve unos mapas fantásticos con un montón de colores.
La teledetección se nos ofrece, no quiero decir se nos vende, pero se nos ofrece como una herramienta capaz de individualizar dentro de un espacio tan pequeño como puede ser una parcela la característica del árbol, ¿de acuerdo? De manera que pueda incluso discriminar individualmente el estado, hoy estamos hablando de agua, el estado hídrico o incluso nutricional, como ha comentado también anteriormente Ana, y poder hacer esa agricultura de precisión. La agricultura de precisión se trata de poder hacer cosas diferentes según condiciones diferentes. O además también la de teledetección también nos dice, bueno, es que además vas a poder hacer eso en grandes superficies. Estos son una comunidad de regantes de un proyecto que estuvimos junto también con Ana, en distintas zonas, de manera que tú vas a poder rastrear cómo está yendo lo que tú estás haciendo y vas a detectar situaciones de estrés. Vale, casi en el sentido de que sí, estamos en ello, en el sentido de que todavía somos capaces de detectar cambios, pero lo que no somos capaces todavía, o capaces del todo, es indicar si estos colores rojos con respecto a los azules, cuán de mal están o cuán de bien están. Es decir, que nos dan pistas de heterogeneidad, pero no nos pueden todavía determinar si realmente esas plantaciones están padeciendo o no. Todavía no, a pesar de lo que nos vayan diciendo. ¿Más futuro de todo esto que estamos viendo? Pues otra palabra, como cultura general, los gemelos digitales. ¿Qué es eso de los gemelos digitales? Pues reunir todo lo que les he contado yo esta tarde, meterlo en una megaplataforma prácticamente inteligente y que ella sola nos lo diga todo. Bueno, estamos en un momento muy iniciático, casi, de este tipo de herramientas, pero como la inteligencia artificial está también metido en estas cosas, tarde o temprano nos va a llegar. La cuestión es que cuando nos llegue, ver qué tipo de gemelos son, si son de los buenos o de los malos. Pero en definitiva aquí lo que incorpora es datos de estaciones meteorológicas, datos de planta, datos de suelo, lo transmite a una nube, como no puede ser de otra manera, le aplica todas esas palabras de machine learning, inteligencia artificial y todo lo que venga y nos lanza sin mirar, obviamente tiene que haber un proceso de contraste, una programación de riego óptima y eficiente. No estamos todavía en ello, ni mucho menos, y todavía no tenemos cerrada la teledetección, pero hacia allí van los caminos. Lo que les estoy contando un poco, yo no sé en qué parte de la curva de la innovación, que es lo que les estoy enseñando aquí, estaremos cada uno de nosotros con respecto a lo que les estoy contando. Lo de la curva de la innovación es lo que creo que todos experimentamos, sea lo que estamos hablando de digitalización en riego o el iPhone 16 o el 17 por el que vayan ahora. Es decir, genera unas expectativas que si después no se cumplen, pues esas expectativas desaparecen y no cae en el abismo de la disolución. Yo los nombres no los he puesto yo, obviamente. Pero si la tecnología finalmente vale, eso efectúa una criba sobre la propia tecnología o los representantes de esas tecnologías y al final demuestran su valía, no como se esperaba, pero como son capaces. Bueno, la idea es que en esto de la digitalización sabemos que hay mucho ruido, sabemos que ese ruido a los consumidores, que son ustedes y somos nosotros, puede generar bastante confusión y bastante desconfianza. Entonces, esto ya es una reflexión, lo que tenemos que conseguir es que este proceso sea lo más armónico posible para todos, y ahí todos estamos implicados. En este sentido, la parte de la generación de conocimiento, de la que me entiendo representante hoy, debemos colaborar en ir cerrando todas esas incógnitas, la replicabilidad, es decir, la teledetección puede ser válida en una parcela que conozcas, que tengas un histórico y que sepas muy bien cómo funciona, pero si todo eso te lo llevas a la de al lado, ya lo decía Ana, puede ser que no sirva de nada. Bueno, tenemos que conseguir con nuestro aporte y con nuestros estudios que eso sea replicable, que sea sólido, y eliminar todas esas incertidumbres. Vamos a tener una ayuda fundamental, todos los que estamos estudiando y luego somos usuarios y los usuarios finales. Los sensores van a mejorar, la inteligencia artificial ya está dentro de las plataformas de programación de riego, si bien no acaban de ajustarse, pero ves que cada vez van mejorando más, como el ChatGPT, como no. Entonces vamos a tener una ayuda importante por parte de la mejora de la técnica de la sensorización. Van a haber mejores sensores y mejores sistemas de procesado de la información.
Pero tenemos que construir, o quienes construyan, nosotros no construimos, nosotros generamos ese conocimiento, va dirigido a la casa, a las casas, digamos. Tenemos que construir las herramientas que los agricultores y los técnicos necesitan, no las que necesitamos nosotros o las que necesita la casa. O sea, herramientas realmente útiles que a veces son aquellas que sean las más sencillas. Y ahí tenemos que tener un enfoque que sea multidisciplinar, en el sentido de que en la participación de estas herramientas haya de todo, es decir, desde matemáticos hasta agrónomos, hasta biólogos, es decir, eso es importantísimo. Y consultar mucho al usuario qué es lo que quiere. Y nos vendría muy bien y sería genial que los sellos de eficiencia hídrica por fin se establecieran, es decir, que todo esto tuviera su respuesta comercial, su respuesta en el valor del mercado. Sé que los sellos hoy en día están induciendo a mucha confusión, pero yo creo que tarde o temprano tenemos que llegar a esa diferenciación con respecto a qué agricultura es la que respeta el recurso y cuál no. Y por último, cosas como contar, formar, informar. Como les decía, mi intención es dar datos de cultura general, digamos, con respecto al riego de cítricos, qué capacidad tiene con lo que hoy en día hay, para que, digamos, le perdamos el miedo, pero seamos críticos también con respecto a lo que nos ofertan. Y acabando, en fin, yo creo que lo que planea hoy en día es esto, la revolución digital de la sociedad, de la agricultura y del riego. Y que la aplicación de riego en parcela, a pesar de que se hacen las cosas muy bien, todavía tiene un margen de mejora per se y todavía nos lo van a pedir más, que le hagamos las cosas cada vez mejor. Saben que somos señalados nosotros como esquilmadores de los recursos hídricos, muy injustamente, pero nos tienen señalados así. Entonces, la digitalización tan cacarayada nos puede ayudar y mucho. Porque nos puede ayudar a eso, a saber perfectamente cada vez mejor lo que la planta necesita y hasta dónde podemos llegar en el caso de que queramos o tengamos que aplicar estrés hídrico. Y para eso, pues lo que les decía, conocimiento, desarrollo, transferencia e información. Y muchas gracias. Bueno, torn de paraules, si n'hi ha alguna pregunta? En principi veig que no n'hi haurem preguntes. Gràcies. Espera un segon. Has explicat que les parcel·les totes no reguen igual, no? Que hi ha una comunitat de regants, però hi ha certes parcel·les que estan regant bé i altres que no, per excés o per defecte, és igual. I també has explicat que avui en dia hi ha diferents tipus de goteros de diferents caudals i sabem que hi ha diferents horaris de regs. Optimitzar això, diguem, quin és el millor moment del dia per a regar, quin caudal i quin esparciment de goteros segons la terra, clar, diguem, si estem parlant d'un argilós o arenós. Això jo crec que no trobo informació per cap puesto. El gotero ideal, o sigui, l'esparciment dels goteros, diguem, en una línia de gotero, i, clar, el número de lineals, que també ho han comentat, me pense antes, en una altra ponència. Això, a veure si me pots aclarir alguna cosa de tot això. Sí, és una molt bona pregunta. A veure, com no tenia massa temps, tampoc me podia ficar molt específicament en casos concrets. Però bueno, respecte del tema del canvi del disseny de les instal·lacions de reg, ara se té la tendència, suposo que és conscient, que és a ficar més goteros i baixar un poquet el caudal. Això de baixar el caudal també és per mantenir el mòdul de reg, que si no els de la comunitat de regants es mareges, no? Per començar, els mil·lílitres fan hora. Això són temes hidràulics, no temes agronòmics. Però bueno, el tema de ficar més goteros és un poquet de lògica, diguem. Per què abans, bueno, sí se ficaven goteros un poquet més espaciats, a 1,25 per exemple, però bueno, diguem que les instal·lacions abans eren 2 línies per arbre, per línia d'arbres, goteros a metre de 4 litres.
Això és el que s'ha fet sempre. Per què? Pues eren motius hidràulics més que agronòmics. En el moment, i nosaltres assajarem això, li doblaren el número de goteros als arbres, els arbres anaven com a tiros. Per què? Pues perquè on tu verifiques el gotero i després fas una bona gestió, li estàs donant més capacitat a la planta per desenvolupar arrels i entonces li estàs donant més capacitat per beure i per menjar i entonces funciona millor. Entonces, les estratègies ara del disseny agronòmic tendeixen a incrementar el número de goteros lògicament. Això se pot fer disminuint l'espai que n'hi ha entre goteros a mig metre o multiplicant les gomes. El que passa és que multiplicar les gomes ja ens fica ahí una qüestió estètica o visual o psicològica que no és gens agradable, que és molt de plàstic per les parcel·les. En el cas de cítrics, nosaltres hem treballat en Abocater i hem ficat 4 línies de goteros a 30 centímetres, 80 goteros per arbre, i li van superbé. Però en el cas de cítrics anem en dissenys a mig metro per baix de 2 litres, 2 litres cap a baix, i funcionen millor. Però això, l'explicació no és més que res que té més capacitat per desenvolupar arrels i funcionar millor. El que estaves preguntant del quina és la millor hora per regar, això sempre que ho diem sempre fa així que hi ha moviments en les cadires així un poquet incòmodes, perquè va en contra moltes vegades en l'horari barat de les tarifes elèctriques. Però això de les sensors que te diuen quan està veient la planta, te diu que la planta està molt activa al principi del matí, quan despunta el sol. Això dependeix molt del tipus de terreny, perquè vosaltres si teniu un terreny argilós que aguanta l'aigua, siga quan siga, entonces sí que vos donen l'opció de regar per la nit. Però si estàs en un terreny arenós, un terreny molt al·luvial, i regues per la nit, el drenatge, part d'aquesta aigua, se'n va. Entonces, quan més arenós, més de dies de regar, i com més argilós, sí que pots aprofitar els regs nocturnos. No sé si respon a la pregunta. A tu. Alguna pregunta més? Bueno, doncs ara sí que sí. Sí que sí, apleguem al final de les jornades citrícoles de la Plana. Gràcies, Luis, i gràcies a les dos Annes per compartir també esta vesprada amb nosaltres. I un any més, que també hem compartit en totes i en tots. Des de la Unió Llauradora hem intentat fer el programa que pensàvem que més d'actualitat estava i que més podria generar expectativa i més formació i informació podien traslladar al sector. Jo crec que ha funcionat bé, que ha agradat, hem tingut bona afluència de gent, per tant només ens queda que emplaçar-vos a unes altres pròximes jornades i donar-vos les gràcies a totes i a tots per assistir i, com sempre, qualsevol proposta que pugueu tindre i vulgueu traslladar-la a l'organització la podeu traslladar per a seguir millorant. Nosaltres el que volem és seguir millorant dia a dia i per tant estem oberts a aquella gent que és de l'organització i els que no, a que ens traslladen propostes per al bé de tots. Així que fins l'any que ve i moltes gràcies a totes i tots.